Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos. Buenas Bien- tardes. bienvenidos a otra videoconferencia sobre la ecología y la salud. Bueno, primero que nada, déjenme felicitar a las mujeres porque hoy es Día Internacional de las Mujeres. Es importante, eh, pues, reconocer que en este nuevo milenio en el que estamos, pues las mujeres deben de ganar más espacios en toda la vida del ser humano, en los espacios políticos, en los espacios culturales, en la academia, etcétera, ¿no? Antes se tenía una concepción pues bastante machista, aunque todavía se sigue manteniendo lastimosamente en muchos países de América Latina, una concepción machista, ¿no? Del papel de las mujeres, pero en realidad eh, las mujeres deben de ir ganando más espacios. Así que felicidades porque este es día de ustedes, así que disfrútenlo. Bien, continuemos hablando sobre estos temas de salud que son tan importantes porque todos los días nos preocupamos por nuestra salud. Y como ustedes han podido ver, tenemos que preocuparnos por el ambiente que nos rodea. No solamente el ambiente natural, sino también el entorno diario en el que nosotros nos movemos, ¿no? Nuestro hogar, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, etcétera. Tenemos que tener más cuidado, pues de ahora en adelante, porque lastimosamente somos muchos los seres humanos en el mundo, en la Tierra, somos muchos, cada vez somos más, y estamos modificando con nuestras acciones el equilibrio natural del planeta. Y entonces ustedes van a ver que ahora es muy fácil que una epidemia se disperse por más de un continente porque hay vías de comunicación eficientes el día de hoy. Usted antes no podía hacer un viaje, por ejemplo, a Europa o un viaje a Asia porque era muy difícil y muy caro y solo se podía llegar en barco, por ejemplo, hace, por ejemplo, más de 100 años, 200 años. Usted solo podía viajar en barco y era muy caro, muy difícil. Ahora las comunicaciones están tan avanzadas que usted para cualquier lugar del mundo puede tomar un avión y llegar el mismo día o en horas, ¿verdad? Entonces, esa sobrepoblación que hay en la Tierra de seres humanos, pues ha causado y sigue causando muchas presiones al ambiente. Fíjense que me gustó esta imagen que tengo acá. Si ustedes se fijan, esta es una fotografía que está en la página oficial en español de la Organización Mundial de la Salud. Siempre les voy a recomendar, siempre les sugiero que cuando ustedes necesiten información sobre alguna enfermedad o información general de salud, busquen las fuentes primarias de información, ¿verdad? Fuentes primarias son aquellas fuentes que puede usted confiar que lo que le están diciendo es la verdad. Por ejemplo, estas páginas de la Organización Mundial de la Salud o páginas de la Organización Panamericana de la Salud o cualquier otra fuente con un crédito científico, ¿no? Que sea eh, confiable desde el punto de vista de la información. Pues fíjese que si usted se fija acá, mire que es bastante revelador y muy cotidiana esta imagen, porque muy seguramente usted también lo ha visto en las tardes, allá como a las 4:30, 5 de la tarde, usted empieza a ver murciélagos que salen de su descanso, de sus madrigueras, para poder alimentarse. Comúnmente estos son este, o murciélagos frugívoros que comen frutas o son murciélagos que comen insectos. Entonces vea usted, en todas las ciudades del mundo o en las grandes urbes del mundo o incluso en muchas partes que no son ni siquiera ciudades muy grandes o poblados humanos muy grandes, usted va a encontrar este contacto que nosotros los seres humanos tenemos con animales silvestres, ¿verdad? Animales que no son domésticos, sino que viven naturalmente en un ecosistema.
y que tienen un contacto con nosotros los humanos porque somos nosotros los humanos los que nos hemos metido en ese ecosistema. O sea, nosotros somos los intrusos en realidad, no son ellos, ¿verdad? Los animales están ahí y viven en su ambiente natural. Quien está en medio somos nosotros, no son los culpables ellos. Y casualmente aquí, bueno, en esta página, en esta sección de esta página de la Organización Mundial de la Salud, pues básicamente se habla del virus Nipah y su relación, obviamente, con los murciélagos frugívoros de los que hablamos en su momento, los zorros voladores, que abundan mucho en esas regiones de Asia. Entonces aquí se puede leer mucho sobre el virus Nipah, que es algo interesante porque hoy vamos a ver algunas cosas relacionadas con ella, con ese virus, pero con otro virus, un virus diferente. Pero antes de eso, eh, quiero dejar esto bien claro, ¿verdad? Recuerde una cosa siempre, los seres humanos somos los que invadimos el ecosistema natural de las especies. Somos nosotros los seres humanos. Somos nosotros los que construimos, urbanizamos un ambiente natural, un ecosistema. Somos nosotros, no son los animales. Entonces, las enfermedades que surgen, que han ido surgiendo a finales del siglo pasado y en este siglo, esas enfermedades que han ido surgiendo, que han ido emergiendo o reemergiendo, han sido causa o ha sido la causa principal, el contacto que el ser humano ha tenido con ciertas especies que portan naturalmente a virus, bacterias, parásitos, y que de una u otra manera nosotros hemos facilitado ese contacto. Espero hayan visto en detalle el seminario web sobre pandemia y naturaleza, porque el seminario aporta una cantidad de información muy interesante sobre el papel de la humanidad en la emergencia de estas enfermedades. Bueno, quiero irme ahora a esta presentación. Esta presentación no es mía, esta presentación está en internet. Es una presentación que habla sobre el cólera primariamente y luego empieza a hablar del virus Hendra, que es algo que quiero resaltar el día de hoy. Pero lo que quiero que veamos con esta presentación que habla sobre el cólera es básicamente algo que yo les he estado diciendo. Cuando la ciencia epidemiológica, cuando la epidemiología estudia la evolución o la historia natural de una enfermedad que se tiende a convertir en una enfermedad epidémica porque causa problemas de salud pública, no solamente en unas localidades, sino que tiende a esparcirse o dispersarse por países, por regiones o hasta por continentes. Pues la forma más, digamos, más fácil de visualizar la magnitud del avance o del desarrollo o la evolución de esas epidemias es utilizar el mapeo, es utilizar mapas, porque los mapas nos dan datos importantes sobre, por ejemplo, distribución, ¿verdad? Porque podemos ubicar los eventos donde están ocurriendo y no solamente ubicarlos desde el punto de vista territorial o espacial, también podemos ubicarlos desde el punto de vista temporal, o sea, en qué momento en el tiempo están ocurriendo. Aquí de lo que se está hablando en estas diapositivas es pues de pandemias que se han dado de cólera en diferentes partes del mundo, pero principalmente en la región de Asia. Entonces, en la diapositiva de atrás puede ver usted que se menciona que en India, allá en Asia, un continente asiático, se dieron al menos 3 pandemias que luego se dispersaron a otros países, no solamente de Asia, sino también de Europa. Entonces vea que en esta presentación se nos muestran fechas, se nos habla de tiempo, cuándo ocurrió el evento, y también
se nos hace un mapeo de dónde, la distribución del evento, dónde ocurrió y cómo este se fue dispersando hacia diferentes lugares. También nos ayuda mucho el uso del mapeo en epidemiología, el uso de mapas para ubicar eventos en salud, porque nos da una idea también o nos ubica también en aquellos factores de riesgo que pueden facilitar la propagación en ciertas partes del mundo o en ciertas poblaciones, ¿verdad? Pues vean que en algún momento comienza a explicarse de una manera muy detallada, utilizando mapas, cómo se ha distribuido el cólera a nivel mundial. Aquí incluso, no solamente, como les digo, se nos da un análisis espacial, o sea, de la distribución espacial, donde ocurrieron los eventos o donde ocurrieron los brotes epidémicos o las epidemias, sino que también se nos dice cuándo, entre el 91 y el 98, vea cuántos brotes epidemios de cólera hubieron. Recuerde que cuando vemos mapas en donde se utilizan esferas para representar un evento, las esferas, de acuerdo al diámetro que tengan, nos hablan de número de casos, ¿verdad? Ya sean nuevos casos o número total de casos o incluso en algunas ocasiones esas esferas representan muertes o representan eh, la prevalencia de la enfermedad o del evento en salud. Entonces, mire ustedes que prácticamente por todas partes del mundo se nos muestra que en este mapa se nos muestra cómo el cólera pues, es una enfermedad provocada por bacterias que han afectado mucho, mire aquí, interesante, casi siempre la región tropical del mundo. Porque vea usted que en la parte norte del mundo, ¿verdad? En el hemisferio norte, que casualmente hacia el norte hay muchos países con un nivel de desarrollo mayor a los que hay en los trópicos, casi siempre usted ubica en los trópicos a los países más pobres o en vías de desarrollo en el mundo, no solamente en América, sino también en el continente africano o en la región de Asia. Mire qué interesante es esto, porque otra vez nos vuelve el dato de que la pobreza o el nivel de desarrollo o el nivel de ingreso de un país tiene mucho que ver con eh, lo que ocurre en salud en esa región del mundo. Por supuesto que también no solamente es un aspecto económico que hay que considerar aquí en la distribución de esta enfermedad, sino también, recuerde, el cólera tiene que ver mucho con el hacinamiento, la sobrepoblación, la contaminación del agua, de las fuentes de agua. Tiene que ver también con las condiciones de temperatura, las condiciones ambientales que imperan en una región del mundo y casualmente nosotros en los trópicos pues tenemos esa desventaja, ¿no? Que hay muchas infecciones virales, bacterianas, porque entre más calor hay mayor diversidad de vida en el planeta. Entonces, los trópicos somos las regiones más abundantes en cuanto a diversidad de organismos vivos y también eso ha favorecido mucho que en los trópicos haya enfermedades que en el norte o en el sur no hay. Por eso es que cuando se habla de enfermedades infecciosas olvidadas, casi siempre se habla de aquellas enfermedades que siempre están afectando los países más pobres del mundo en los trópicos. Eso es una cuestión de distribución muy interesante. Entonces vean que los mapas se utilizan mucho cuando se quieren representar diferentes eventos. Esta es otra forma de representar los eventos en un mapa. Cuando usted ve que hay una señalización de un país o de una región específica del mundo, por ejemplo acá Haití, y se le habla de que en un cierto periodo de tiempo hay un cierto número de casos. Y lo dicen de una manera muy clara. Miren, Haití, tantos casos,
Sudán del Sur, tantos casos, Yemen, tantos casos, etc. Entonces miren que siempre los mapas representan los eventos en el espacio y en el tiempo. Esto es más datos sobre las epidemias de cólera en diferentes países de Asia Menor y algunos datos relacionados con esas enfermedades a las que no me voy a prestar atención, sino que me estoy centrando más en el mapeo de esos eventos, ¿verdad? Entonces vea que también en los mapas se utilizan diferentes representaciones en color, a los colores de acuerdo a las leyendas que se ubican en los mapas representan cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se habla de la distribución de nuevos casos de cólera, esto es en África, en una región de África, básicamente el este y el sureste de África, vea usted, en los países que están remarcados ahí en anaranjado, y en esas esferas de color azul, vea que le dan el número de nuevos casos, y aquí la leyenda le indica también la proporción o la magnitud numérica de esos casos. Comúnmente también, obviamente en epidemiología, cuando se quiere mostrar esta información en mapas, casi siempre para que esos datos sirvan para tomar decisiones sobre qué hacer, cómo prevenir, cómo controlar un evento en salud, casi siempre los datos tienden a vaciarse en tablas, que luego esos datos que se vacían en tablas, pues son los datos que alimentan las bases de datos precisamente, que utilizan autoridades o agencias que tratan estos temas para poder ir manteniendo una estadística sobre los casos. Porque recuerde que una de las cosas importantes en la vigilancia epidemiológica, en la vigilancia, en el monitoreo de los eventos en salud, es que usted sepa exactamente dónde pasaron, cuándo pasaron, cuántos casos hubieron, qué gravedad hubo, qué tratamiento hubo, y todos los datos relacionados que comúnmente alimentan esas bases de datos que nos ayudan incluso también a construir nuevas representaciones en mapas que nos ayudan a ver esa evolución. Vea que aquí se habla incluso de Costa Rica, que las epidemias de cólera en Costa Rica dice que se comenzaron allá por 1856 en el marco de acciones humanas bélicas, ¿verdad? No es raro que encontremos en la historia de las enfermedades que muchas epidemias causaron una cantidad de muertos muy altas porque se dieron en el marco de conflictos bélicos o de guerras en diferentes partes del mundo. Eso es algo muy común que ocurre. Algunos otros datos más de los que no voy a hablar porque son datos más que todo sobre tratamiento, diagnóstico y otras cosas. Pero sí me voy a centrar ahora entonces en este otro ejemplo que quería también hablar de él, muy importante, el virus Hendra. Hemos hablado del virus Nipah, ¿verdad? Y hemos visto cómo ese virus, pues un virus nuevo, recientemente descubierto por el hombre, por la ciencia, cómo ese virus puede afectar al hombre y puede matar a los seres humanos. Desde ese momento se convierte en un problema de salud pública, ¿verdad? No solamente para los países en donde han habido casos o brotes o epidemias, sino también para el mundo entero. Entonces, el mundo entero, al conocer sobre la aparición de este virus en Australia, como usted puede ver ahí el mapa, pues todo el mundo está en alerta actualmente de que no vayan a haber brotes de esta enfermedad viral en otros países que no sean Australia. Ya ha habido unos casos en algunos países de Europa, pero se han controlado bien. Sin embargo, siempre está ese peligro, ¿no? O sea, las enfermedades, recuerde que no conocen de fronteras, las enfermedades, y si hablamos de agentes infecciosos como virus, bacterias, hongos, parásitos, no conocen ni de fronteras, ni conocen de partidos políticos, ni conocen de estatus social, sino que afectan a cantidades cada vez más grandes de personas. Y casi siempre el problema es que el hombre crea las condiciones adecuadas para que eso se produzca. Entonces vamos a ver algunas realidades sobre el virus Hendra
que tienen que ver con cómo el hombre ha trastocado el ambiente y ha provocado que estas enfermedades emerjan de la naturaleza. Miren quiénes están también implicados en la transmisión hacia los animales o hacia otros animales del virus Hendra y luego el humano. Otra vez los murciélagos frugívoros, aquellos murciélagos llamados zorros voladores, que vimos que abundan mucho en Asia. Y ahorita vemos que también en Australia, porque ahorita estamos hablando de Australia, vemos que también existen estos animales en Australia. Probablemente usted ha visto en las películas, si vio la famosa película de los 80s, 90s, que se llamó Cocodrilo Dundee, usted pudo haber visto en una de esas películas la aparición ahí en Australia de estos murciélagos que son increíblemente grandes y que viajan en muchos números, ¿verdad? En poblaciones muy grandes viajan o se mantienen en unas poblaciones muy grandes. Mire qué interesante esto. Taxonómicamente hablando, este virus es de la familia Paramyxoviridae, que es la misma familia del virus Nipah, es la misma familia. Y casualmente, mire que el género de este virus Hendra también es Enipavirus. Recuerda que también el virus Nipah es un enipavirus. Vea que igual el reservorio natural es un murciélago del género Pteropus, ¿verdad? Un zorro volador, un murciélago frugívoro. Y observe que aquí hay 3 especies, ¿verdad? En Nipah había 2, aquí hay 3. Pero lo que es interesante aquí es que es otro enipavirus que está implicado el murciélago Pteropus, un murciélago frugívoro, como un reservorio natural. ¿Qué quiere decir esto? Si al final de algunos años, con la nueva investigación epidemiológica que se está realizando de estas enfermedades, si al final se concluye que en efecto el reservorio natural es un murciélago, aquí viene algo bien interesante y es cómo es posible, nuevamente surge la pregunta, cómo es posible que esta enfermedad haya pasado a los seres humanos, ya que este murciélago o estos murciélagos de esta especie son animales que viven en lo silvestre, son animales que viven alejados del hombre, o por lo menos eso es lo que se pensaba, o por lo menos eso era cierto hace 100 años atrás. Pero ahora, en este nuevo siglo, las cosas han cambiado mucho. Vea que algo importante también es que el virus Hendra recibe el nombre Hendra porque hay una región en Australia, en la provincia de Brisbane, en Australia, que se llama así, se llama Hendra. Y es precisamente en esa provincia y en esa región de Australia en donde se detectaron los primeros casos de este virus, que al principio no se conocía. Esto fue en 1994. En el 94, cuando comienzan los animales, los caballos, este virus afecta a animales domésticos, principalmente el caballo. Cuando empezaron a enfermarse caballos con síntomas neurológicos, así como el virus Nipah, y con síntomas este, de daño cerebral, por ejemplo, entonces las alarmas se dispararon, ¿verdad? Porque no se sabía cómo estos animales estaban enfermando. No se sabía por qué estos animales estaban enfermando. Entonces, allá en esta región de Australia, que tenemos Australia, vea usted que este mapa nos muestra la distribución geográfica del virus Hendra en brotes epidémicos que han ocurrido desde 1994 hasta julio del 2008. Entonces vea usted cómo ha ido la evolución de el virus en el tiempo, cómo ha ido dispersándose en el tiempo en esta provincia de Queensland, de Brisbane, en Australia, y cómo también a nivel de distribución geográfica, ¿no? Mire cómo ha ido moviéndose los brotes epidémicos en esta zona, en Queensland, en estos puntos
En naranja es en donde en diferentes años se han detectado brotes del virus Hendra. Quiero recordar o remarcar que este virus básicamente, digamos, se ha quedado en Australia. Ha habido algunos casos que se han controlado inmediatamente en Europa y Asia, pero han sido 2, 3 personas y se han controlado inmediatamente. Pero básicamente los brotes epidémicos han ocurrido únicamente en Australia, como que se han quedado ahí. Es bien interesante una cosa con relación a esta enfermedad también, y es que si usted se fija, Australia es un país, pero es un país que parece un continente porque es inmenso, es y gigante, tiene un área geográfica inmensa. Y muchas partes de Australia no están pobladas por el hombre. O sea, vea que Australia solo tiene estas 6 regiones, o digámoslo como departamentos o provincias. Aquí, los que nosotros conocimos como departamentos son esas distribuciones en las que está dividido el territorio australiano. Vea que solo hay estas 6, 7, nada más. Esos 6 o 7 departamentos, digamos, en realidad ahí se llaman provincias. Entonces, vea usted cómo es de grande. Gran parte de Australia está deshabitado. Casi siempre lo que está habitado son las orillas, son las zonas portuarias, las zonas que tienen costa. Y la isla de Tasmania, ¿verdad? Que también está poblada. Pero el interior de Australia no está poblado, es territorio prácticamente virgen. Una de las razones por las que no está poblado, y esto es una razón ecológica, porque estamos hablando de ecología y salud, es que en gran parte del centro de Australia lo que encontramos es un desierto. Y las únicas personas que viven ahí son nativos. Son gente que ha vivido ahí por miles de años, ¿verdad? O sea, sus ancestros han vivido miles de años ahí. Y es la única gente que vive ahí, son nativos, los que viven en toda la parte, toda la región central de Australia, ya que es un desierto. Y en las orillas es en donde hay bosque, ¿verdad? Y donde obviamente habiendo bosque, hay agua dulce y se crean las condiciones ambientales favorables para que las poblaciones humanas crezcan. Pero realmente Australia está deshabitada. Pues resulta que aquí en Brisbane, en esta parte de acá, en el 94 comienzan a enfermarse unos caballos. Los caballos obviamente eran o pertenecían a personas, granjeros, y aquí viene lo interesante. Esos granjeros llegaron a esa región, a poblar esa región, que antes no existían los humanos ahí, y llegaron a construir unas grandes granjas donde tenían pues muchos animales, ¿no? Entre vacas, ganado vacuno, pero también había ganado equino, caballos, y resulta que caballos comienzan a enfermarse. ¿Enfermarse de qué? Pues esa era la pregunta del millón en ese momento. Los síntomas que tenían estos animales eran neurológicos y eran también unas grandes hemorragias que tenían. El animal eh, tenía convulsiones, no quería comer, le daban unas grandes fiebres y en algún momento no podía mantenerse en pie y se caía al suelo. Los caballos son animales que hasta duermen de pie, o sea, no duermen acostados, ¿verdad? Sino duermen de pie. Entonces, eso era un comportamiento bastante raro de estos animales y entonces las autoridades, primero los dueños, ¿verdad? Los dueños, tratando de saber qué es lo que ocurría con los animales, pues obviamente buscaron veterinarios para que pudieran observarlos. Los veterinarios llegaron a la conclusión de que probablemente era una enfermedad cerebral, una encefalitis. Y esa fue digamos, el diagnóstico inicial. Se creía que era una encefalitis. Luego se hicieron estudios del cerebro en aquellos caballos que murieron, tomaron muestras, una biopsia de cerebro para saber si en realidad era una encefalitis y saber si la encefalitis era provocada por un virus, era provocada por una bacteria o era provocada por un parásito. Porque encefalitis existen, encefalitis virales, de etiología viral, hay encefalitis de etiología bacteriana y hay encefalitis que también son de etiología parasitaria. Entonces, una vez que se hace el estudio de esas muestras que tomaron de los animales,
resulta que también hubo personas que se enfermaron. Los dueños, ¿no?, de los animales, que entraron en contacto con sangre del animal u otros fluidos del animal. Recuerda que en el murciélago habíamos mencionado que los virus con los que comúnmente conviven estos animales casualmente pueden encontrarse en grandes cantidades, una gran carga viral en la orina, en las heces de estos animales o en la sangre, en los fluidos, en la saliva inclusive. Entonces, la cuestión que ocurrió es que se encontraron en las muestras que se tomaron de los caballos y de los humanos que murieron, se encontró que el virus que estaban analizando no se conocía, era un virus nuevo. Esto es en 1994. Entonces las alarmas suenan y con el tiempo, pues obviamente hubo más estudios y se llegó a entender que era un virus nuevo, al cual se le nombró Hendra, por el lugar en donde se dieron los primeros casos. Entonces, hubo caballos que murieron y hubo personas que murieron, los dueños de estos animales que entraron en contacto con ellos cuando estaban enfermos y sus fluidos. Ahora, vea usted los brotes que han habido fuera de Australia, que se han ido controlando muy eficientemente. Por eso es que no se ha oído hablar de este virus en América, por ejemplo, o en Europa, porque se han controlado muy bien. Mire que ha habido brotes en Australia, en Bangladesh, ¿verdad?, aquí en Asia, Camboya, China, India, Indonesia, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Taiwán y Tailandia. Y que también, pues, hay sospechas de que pueda existir en estas otras regiones de Asia, ¿verdad? Entonces, realmente es un problema de salud pública latente. No ha habido un brote epidémico que vaya más allá de esa región, que está aquí, digamos, remarcada en azul, pero eso no quiere decir que no pueda haber. Eso no quiere decir que no pueda haber. Ahora, entonces, continuando con el relato, resulta que la pregunta que se hicieron en algún momento los especialistas, el equipo que se formó para estudiar el caso, que incluía, por supuesto, veterinarios, incluía médicos epidemiólogos, incluía biólogos, incluía inmunólogos, gente de la parte genética, microbiólogos, etc. Se llegó a la conclusión de que la forma como se transmitía este virus de los murciélagos, porque se observaron murciélagos comiendo de árboles frutales que estaban dentro del terreno o del espacio que ocupaban las granjas de estas personas que enfermaron y murieron. Y los murciélagos entonces estaban siendo en ese momento sospechosos, epidemiológicamente hablando. Se observó que ellos comían los frutos y que los frutos al caer, el caballo podía comer o comía a ese fruto que se cayó, que traía saliva, o también los murciélagos al defecar y orinar, la orina y las heces caían a las fuentes de agua de las que tomaban los caballos. Y es así como los caballos se enfermaron. Esto es una cuestión bien grave. Esto es grave porque si esta transmisión de estos virus es tan fácil de un animal a otra, porque estamos hablando de que si la carga viral que puede provocar en otro animal la enfermedad viene en heces, en orina o en saliva, el asunto es bien grave, porque lo único que tiene que ocurrir es que otro animal, incluido el hombre, entre en contacto con esas heces, con esa saliva o con esa orina para infectarse. Claro, ahora que conocemos el virus, sabemos que el hombre puede adquirir la enfermedad. ¿Cómo se enfermaron los humanos? No directamente del murciélago. Se enfermaron a través de los caballos que estaban enfermos. ¿Cómo? Bueno, a través del contacto con los fluidos. Sangre, orina, probablemente, pero más probablemente la sangre de los caballos que tenían hemorragias y que tenían problemas neurológicos. Entonces, mire usted,
En el tiempo, desde el 94 que se detectó la epidemia de virus Hendra, han habido casos cada cierto tiempo, cada 4, cada 3, cada 5 años, han habido casos. De tal manera que en 2014, el último reporte que hay es que hubo 6 casos de virus Hendra, y que aquí estamos hablando de personas, y que hubo sobrevivencia, sobrevivieron, y que las personas que enfermaron eran unos laboratoristas que pues seguramente estaban haciendo análisis de esas muestras y que por alguna razón hubo alguna contaminación con el virus. No sabemos por qué razón se contaminaron, pero parece que todos salieron avante. Sin embargo, en la primera epidemia que hubo de personas, pues aquí no está totalmente el número porque aquí dice que 3 casos, pero aquí solo se reportan los casos que sobrevivieron, no los casos que murieron, que fueron como 14 personas las que murieron al final. Y el día de hoy, pues gracias a diferentes contenciones epidemiológicas en todos los países cercanos de la región de Asia o de Europa, pues no se ha reportado otra epidemia de esto. Mire que la transmisión, esto es algo importante, el virus Hendra sobrevive más de 4 días en la orina de los murciélagos a 22 grados Celsius. 22 grados Celsius está dentro del rango de temperaturas normales que hay en el ambiente, generalmente en las regiones tropicales del mundo, de 22 hasta 30 grados Celsius de temperatura ambiental. Usted vea que el virus, como otros virus, sobrevive algún tiempo en esos fluidos. A temperaturas más elevadas, el virus no logra sobrevivir y se inactiva en menos de un día en orina o jugo de frutas a 37 grados Celsius. Y como es un organismo microscópico, necesita ciertas condiciones de temperatura, alimento, humedad, etcétera, para poder sobrevivir, pero obviamente se puede inactivar también. Los caballos se infectan al estar expuestos o tener contacto cercano con fluidos, tejidos o excretas de murciélagos infectados. Si el murciélago está infectado, no está enfermo, porque es un reservorio natural. Los caballos pueden infectarse vía nasal también y vía oral y excretan el virus por la orina y la saliva. O sea, es lo que estábamos diciendo, ahora los fluidos del animal, como estos pueden llegar al hombre, enfermar al hombre. La infección pasa a los humanos cuando se tiene contacto con los caballos infectados y con sus fluidos. Entonces, otra vez está remarcado aquí, y aquí de una manera, digamos, más precisa, que hay regiones en un mapa sencillo, hay regiones en Australia que son, digamos, susceptibles a tener brotes epidémicos del virus Hendra, y que estas regiones son, miren, las regiones del oeste y el norte, aquí en rojo, en color rojo. Color rojo nos muestra en este caso las regiones de Australia, digamos, que están en mayor riesgo, y en mayor riesgo por el hecho de que hay mayor concentración de personas. O sea, como habíamos dicho al inicio, en Australia la mayor población o densidad poblacional de personas, de seres humanos, está en las costas. Y bueno, hay menor probabilidad de desarrollo de epidemias a medida nos vamos adentrando más hacia el centro. Aquí como se puede ver en amarillo, esta zona en amarillo es de riesgo, pero es de menor riesgo que las zonas costeras del norte y del oeste, debido a la concentración de personas ahí y de animales domésticos, por supuesto. Bueno, esto obviamente como es un problema de salud público, pues hay tratamientos que se han desarrollado, la ciencia ha desarrollado tratamientos tanto para los caballos como para los humanos, y estos básicamente consisten en vacunas, ¿verdad? En la fabricación o la producción de anticuerpos monoclonales que luego son inyectados en las personas o en los caballos para poder prevenir la evolución de la enfermedad. Bueno, en los diagnósticos diferenciales ustedes saben que cuando
una persona o un animal tiene unos ciertos signos y síntomas, comúnmente se suele asociar esos signos y síntomas con una enfermedad X. Y en los diagnósticos diferenciales, los médicos o los especialistas en salud siempre tienen más de una opción, ¿verdad? De acuerdo a cómo vaya evolucionando el caso. Entonces, en el diagnóstico diferencial, debido a las similitudes neurológicas, en los síntomas neurológicos y hemorrágicos de esta enfermedad producida por estos virus, por el virus Hendra, también se considera al virus Nipah. Entonces, vemos ahora que los dos virus están en la misma familia y son del mismo género, o sea que son muy, muy comunes, muy parecidos entre ellos. Entonces, con esto, lo que quiero mostrarles es que lastimosamente los seres humanos seguimos provocando la emergencia de enfermedades que afectan nuestra salud y nuestro bienestar. Vea usted en este informe de las Naciones Unidas cómo se nos representa en esa imagen una realidad que no podemos eludir. Y es que la aparición de enfermedades como Nipah, como Hendra virus, es debido a que el ser humano ha ido a meterse, a urbanizar y a colonizar, si usted lo quiere ver así, ambientes naturales en donde antes no había personas, en donde solamente existían organismos vivos que viven de forma silvestre en ese ecosistema. Y que luego el hombre ha llegado con animales domésticos a invadir esas regiones del mundo y obviamente ha provocado el contacto con esos animales silvestres, con murciélagos, por ejemplo, que ya hemos visto que es desastroso, ¿verdad? Las consecuencias son desastrosas. Que el humano se vaya a meter al ecosistema y vaya a construir sus casas ahí, y vaya a urbanizar, vaya a construir sus asentamientos ahí, provoca alteraciones ecológicas que al final generan enfermedades en el hombre. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Mire qué interesante esto. Aquí se nos muestran algunos ejemplos de enfermedades emergentes asociadas con esta colonización del hombre hacia los ecosistemas. Entonces, vea que, por ejemplo, se habla de rabia, ¿verdad? La rabia. Se habla de, bueno, los virus emergentes como los que acabamos de mencionar, Nipah virus, Hendra virus, enfermedad de Lyme, ¿verdad? Que es una enfermedad transmitida por garrapatas a otros animales, como a las vacas, a los cerdos o a las aves, incluso al mismo ser humano, que en Honduras no tenemos casos registrados de enfermedad de Lyme, pero que probablemente sí haya casos que no se detectan por el sistema de salud. Las encefalitis, por ejemplo, el virus de la encefalitis japonesa, en cerdos, en animales domésticos, el ébola, la influenza aviar y el coronavirus que provoca la enfermedad llamada SARS, por ejemplo. Estos son ejemplos, vea, esto es bien importante que lo vean. Son ejemplos de algunas enfermedades emergentes que han sido provocadas por el contacto cercano del hombre con vida silvestre. Y esto sigue pasando. Pasó ahorita en 2019, pasó con coronavirus, con el SARS-CoV-2, pasó, porque se supone que el reservorio animal con el que convivía ese coronavirus inicialmente era un animal silvestre que se podía encontrar ahí en los mercados de animales en China. Y que recuerden que los primeros casos de coronavirus se registraron en un mercado de animales en China, en la provincia de Hubei. Entonces, esto es algo que yo no me estoy inventando, esto es una realidad. Entre más nos introducimos en el ecosistema y destruimos ese ecosistema porque construimos nuestras casas ahí, porque urbanizamos esa región o porque construimos represas u otra serie de infraestructura humana,
ahí estamos provocando un contacto con animales que probablemente contengan cientos o miles de agentes infecciosos que pueden acabar con la humanidad, pueden acabar con el ser humano. Y eso es un hecho real. Y está ocurriendo, ya estamos viendo cómo esto ocurre, cómo esto pasa. Mire que esto es tomado de un informe de las Naciones Unidas. Mire, aquí le voy a mostrar. Mire, ONU, Programa para el Medio Ambiente de la ONU. Este es un informe que se llama Procesos e Instrumentos para la Toma de Decisiones y Formulación de Políticas Basados en Ciencia. Estamos hablando de que el estudio epidemiológico nos dice dónde, cuándo y por qué surge un evento en salud que daña o pone en peligro la salud pública humana. Estamos hablando de eso, de ese tema estamos hablando. Usted vea que siempre utilice, siempre busque este tipo de información en Internet, ¿verdad? Información de fuente primaria, para que usted no le cuenten una historia falsa, sino que encuentre la verdadera razón del por qué se le dice algo en los medios de comunicación, de dónde surge esa información, de estudios serios, ¿verdad? De ciencia. Entonces, esto solamente es una manera de ilustrarles que uno debe de buscar esta información en estas fuentes. Hay mucha información sobre el virus Hendra que ustedes podrían estudiar en Internet. Por ejemplo, miren esta presentación interesante sobre el Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública de un estado de Estados Unidos, en donde se habla un resumen de lo que es el virus Hendra, su historia natural, la transmisión, la forma de transmisión, animales y a seres humanos, y la epidemiología básica. La enfermedad, cómo se manifiesta en el hombre. Vea que este virus Hendra tiene un periodo de incubación de 4 a 18 días, aunque puede ser un poco mayor, hasta de un año puede ser el periodo de incubación, y de que los síntomas que se presentan van a ser principalmente síntomas respiratorios, y la fiebre que viene acompañada de estos síntomas, el dolor muscular, dolor de cabeza, vértigo, y luego pues una complicación pulmonar, por supuesto, una complicación respiratoria que puede llegar incluso hasta la falla respiratoria, y los síntomas neurológicos también se detectan en la persona, ¿verdad? Las formas de diagnóstico, las formas de tratamiento, la enfermedad en los animales y todo esto. O sea, información importante e interesante, la forma de prevención y control, que también es muy importante, porque recuerde que los seres humanos, si nos enfermamos, buscamos la manera de prevenir esas enfermedades y de controlarlas cuando se presentan. Y aquí hay un resumen bastante simple de cómo se hace esa prevención y control, cómo las autoridades en salud, los que se dedican al estudio de enfermedades y la prevención de enfermedades, cómo tienen que ensuciarse las manos, así como usted ve en las películas, ir a los lugares donde se reportan esas enfermedades, esos brotes, tomar muestras de los animales implicados y hacer análisis para poder entender mejor la epidemiología, los factores de riesgo ambiental y todas aquellas características ambientales que pueden favorecer la propagación de estas enfermedades. Esto también es una presentación que usted simplemente puede poner en internet, virus Hendra, y le van a aparecer todas estas fuentes de información que sí son fuentes buenas porque tienen una referencia de quién la está haciendo, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Bien, entonces, hoy es día martes 8, recuerde que mañana miércoles 9, está programada la evaluación, ¿verdad? Recuerde que la evaluación, como ya lo habíamos establecido, es en horario de clase para que no haya forma de que nadie pierda de hacerlo. Entonces mañana a la hora de clases, el examen de la segunda unidad, para que concluyamos con el tema de epidemiología y epidemiología ambiental, y luego pasemos a otra cosa, ya con la unidad 3,
en donde vamos a tratar otros temas relacionados con la ecología y la salud. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar con todo gusto, la respondemos. Y Mañana sí, tendremos clase. no, mañana solo es la No. evaluación a la hora de clase. Sí, solo es el examen mañana a la 1, ¿verdad? De 1 a 2. Clase no, porque los días que tengamos exámenes, como va a ser a la hora de clase, entonces no podemos tener clase. Sí, siempre seguimos manteniendo que únicamente vamos a tener videoconferencias los días martes, ¿verdad? De cada semana. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Si no, Licenciado, buenas tardes. dígame, Adela. Lo que me explicó hoy, viene en el examen también. Sí, claro. Sí, Okay. por supuesto, sí. Muy bien. Si no hay más preguntas, faltan 5 minutos para las 2. Terminamos un poquito más temprano el día de hoy. Bueno, mañana entonces a la hora de clase el examen de la segunda unidad con pues toda la temática que está ahí expuesta en la unidad 2, ¿verdad? Bueno, entonces espero que tengan un buen día, que tengan una buena tarde y que mañana tengan éxito en su evaluación. No veo por qué no. Si usted ha estado atento y leyendo y viendo los seminarios y analizándolos, no va a tener ningún problema. Nos veríamos hasta la próxima semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Por nada, saludos, buenas tardes.